quien obviamente nos va a estar comentando un poco lo que es la experiencia, ¿no? Este matrimonio que de Estela, también de Jorge, que habían viajado a un, en este caso, viaje que tenían en el sur de la República Argentina, y que allí tuvieron contacto con una persona que estaba infectada, lamentablemente contrajeron el virus y estuvieron toda una etapa de recuperación, una etapa obviamente de proceso que tenía que ver nada más y nada menos con lo que son los distintos pasos que se tienen que dar una vez contagiado lo que es nada más y nada menos que este virus del COVID-19. Y obviamente que vamos a conocer un poco la experiencia, cómo han sido estos días en los cuales se han ido recuperando de a poco. Son personas obviamente dentro de lo que es el grupo de riesgo, lo que se denomina. A ver, ahora sí vamos a recuperar el contacto. Pau, ahora sí te escuchamos. Ahí está, Juan. Buen mediodía. Bueno, supongo que ahí ya me estás escuchando. Como Perfecto. decíamos, no son siempre, ahí está, no son siempre malas noticias, las noticias buenas también las tenemos que contar porque, bueno, hay mucho desconcierto en este tema, todavía estamos aprendiendo, estamos entendiendo de qué se trata este COVID-19, bueno, y qué mejor que escuchar la palabra de los protagonistas que, arrancaron con un viaje muy ansiado, un viaje que tenía que ver con un aniversario de matrimonio. Estamos aquí con Estela y con Jorge, que nos van a contar, bueno, un poco cómo pasaron estos hechos, cómo transitaron este COVID-19. Bueno, Estela, Jorge, muchísimas gracias por recibirnos. Buen mediodía. Bueno, cuéntenos un poco cómo inició todo esto. Bueno, ¿cómo inició? Empezamos por Ushuaia, era Ushuaia, Calafate, Chaltén y Puerto Madre. Ahí eran 3 días y bueno, pasamos los 3 días, con todas las excursiones que nos habíamos anotado, y cuando una de las excursiones fue el catamarán, al Bigle, y la otra fue al tren, ese tren que usaban los presos, y el tren era el que usaban los presos. Y bueno, y cuando, digamos que cuando llegamos el día que ya nos íbamos, de Ushuaia, teníamos ya todo planeado, había que pasar 3 fronteras. Bueno, ahí nos pareció que habíamos tomado frío, entonces tratamos de ver a ver qué pasaba, porque empezamos a tener problemas como dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y bueno, llegamos a destino al otro día, por la mañana, y ahí ya empezamos a estar, yo más que él, con fiebre, malestar, y bueno, y decidimos que como era domingo, al día después fuimos al médico, pero nos fuimos a un hospital, que es el CEMIC, y en ese hospital nos dijeron que no, que era más fácil que tuviéramos dengue, los dos, estábamos igual más o menos, más que yo tenía más fiebre. En ese momento, claro, tomábamos paracetamol y ellos no nos encontraban tanta fiebre, pero nos dijeron que no, que nos quedáramos tranquilos. Y bueno, nosotros pensamos que era así, que era una fiebre del que habíamos tomado frío. Pero cuando seguimos caminando y viendo que iba pasando, nos sentíamos cada vez más doloridos. Y bueno, ahí también nos dijeron que ya se habían cerrado, cuando llegamos al Calafate, que se habían cerrado los parques, que no íbamos a poder, pero que teníamos que volver, porque ya que al Chaltén tampoco íbamos, que no íbamos, así que decidieron que volvíamos. Que íbamos a Madrid. Primero. ¿Cómo, te consulto antes, cómo estaba la situación de conocimiento allá de coronavirus? Porque lo primero que no tenemos que hacer ahora es no acercarnos a los centros médicos, y ustedes en ese momento se acercaron porque no tenían conocimiento. No vino el médico al hotel, entonces la coordinadora nos dijo que fuéramos.
fuimos, y cuando estuvimos ahí, sí, había mucha gente, pero era todo, como era grande, todo mucho espacio, así que no había problema. Pero ya te digo, nosotros estábamos con malestar, pero No daba la sensación de que, no, porque ellos dijeron de que ahí no había que coronavirus había y que problemas de coronavirus. que no había. O sea, no estaban implementando nada de eso. ¿Cómo se enteran ustedes que tienen coronavirus? No, Nos enteramos acá en Roldán. No, nosotros, yo venía Con la idea de que de podía que no era una ser. gripe. No, es más ella. No. Yo venía pensando, y aparte mi dolor era que yo podía estar contagiando sin saber, y era como que me sentía mal, me sentía mal. La cuestión es que entre ese pensamiento y el ómnibus que nos tuvo 2 días arriba del ómnibus, 2 noches, fue largo. Nosotros nos enteramos que Arriba cuando del ómnibus nos enteramos de que ya estábamos que entrar en cuarentena y que no íbamos a Madrid, que los veníamos directamente a Roldán. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a pensar de que la cosa no era tan fácil. Entonces, fuimos comunicándonos con los chicos acá y les fuimos explicando y quedaron todos por las dudas. O sea que cuando nosotros llegamos acá, no sabíamos qué era, pero teníamos una idea de que podía ocurrir. Y bueno, agarré, el auto lo dejaron en la estación de servicios con la llave puesta, nosotros los 4 subimos, yo los llevé a la familia Ávila a la casa, y yo vine, metí el auto ahí, y ahí quedó hasta el día de hoy, ahí está. Bueno, y ahí empezaron entonces la cuarentena acá en Roldán. Ahí empezó el protocolo en Roldán. Al otro día ya nos llamaron y el grupo de médicos, especialmente la doctora Zurigol, como era mi médica de cabecera del PAMI, es la que empezó, ella fue la que inició el seguimiento. Bueno, después hubo más cosas. La señora Elizabeth Trevisón, que es la directora de salud, se preocupó mucho, y nos dejaron, o sea, nosotros teníamos todo ya armado para quedarnos en cuarentena y que nos iban a atender. Y dicen que, bueno, ellos armaron un grupo de profesionales donde estaba la doctora Zuligoy, estaba el director del hospital, y también estaba, bueno, tuvimos psicóloga, tuvimos la infectóloga, la doctora Alemán, y bueno, un grupo que nos estuvo acompañando durante todo este tiempo hasta que nos dieron el alta. Le fueron haciendo todo el seguimiento. Sí, después, primero vino por parte del PAMI, cuando nos hicieron el primer protocolo a los 2, y después vino el CIES. El CIES fue el que se encargó de hacer los hisopados. Y después siguió así hasta que le dieron el alta primero a ella, y bueno, con el paso del tiempo iban teniendo menos síntomas. Claro, lo que pasa que los primeros síntomas fueron bastante duros, porque yo tenía muchos dolores de espalda, mucho dolor en todo el cuerpo, pero no, en la espalda era mucho más. Y eso duró hasta la primera semana de abril. Sí. Después, bueno, ya después fueron bajando. ¿Cuántos días en total estuvieron en casa aislados? 50 y... No, hasta ahora, hasta desde el ayer, 19 de marzo hasta ahora, 50 y... a salir ahora para hacer algunos 53 días. 52, 53 porque el lunes mi hijo empezó a trabajar y nosotros estamos solitos ahora. ¿Y cómo se enteraron de que, bueno, de que ya estaban sanos, curados? Porque fuimos averiguando y después nos fueron mandando. Yo tuve ya un alta anterior y después me volvieron a mandar, ahora nos mandaron el ministerio. El ministerio mandó un escrito donde está el nombre, el apellido, con número de documento y todo, que está el alta el día 15, no, el 12 de mayo.
Bueno, y ahora igual cuidarse porque hay que quedarse igualmente en casa y salir lo menos posible. No, sí. Nada. Nosotros nos estamos cuidando. No, Lo que pasa es que yo pedí salir porque tengo problemas con el centro de jubilados. De que si yo no salgo a hacer las cosas, hay cosas que no se pueden hacer si no estoy yo. Entonces, es el presidente. Me dijeron, bueno, salí, pero lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Y me Bueno. dieron más recomendaciones, que me lave las manos, que me lave las caras. Sí, eso lo hago, no, eso no. Bueno, Jorge, Estela, muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto que nos alegramos muchísimo de que estén bien y de, bueno, a seguir cuidándose porque, bueno, como venimos diciendo siempre, esto no termina hoy, no termina acá. Hay que seguir con los cuidados y, bueno, los que son pacientes de riesgo o mayores o mujeres embarazadas tienen que seguir quedándose en casa. Bueno, una muy linda historia, como siempre decimos nosotros, más allá de lo que es el seguimiento diario que venimos haciendo siempre, es muy gratificante presentar nada más y nada menos que estas historias y de la gente que ha superado este virus. Así que muy lindo testimonio, Pau, y bueno, le mandamos un beso y un abrazo muy grande a ellos y seguramente retomamos el contacto en un ratito. Hasta luego.